Bien, vamos a continuar con estos temas relacionados con el citoesqueleto. Si bien este no es propiamente, no nos vamos a referir al citoesqueleto, sí tiene relación con lo que veníamos estudiando y en muchos textos además se encuentra asociado, que es el tema de la adhesión celular y los complejos de unión entre células. Lo primero que tenemos que hacer un poco es definir estas dos cosas y hacer alguna diferencia, ¿no?, entre lo que es adhesión y complejos de unión. Aquí arriba se ve, por ejemplo, en una foto espectacular, un ovocito rodeado de espermatozoides, los cuales han reconocido al ovocito y se han adherido a él en forma muy dinámica, en forma provisoria. Y uno de estos espermatozoides va a entrar, pero solo puede entrar si luego de haberse adherido, suelta de alguna manera, disminuye esa adhesión para poder ingresar a la célula. Aquí abajo se ven varias células sanguíneas, frotis, se ven glóbulos rojos, y estos que están acá son glóbulos blancos. Bueno, muchos de estos glóbulos blancos están circulando por nuestros vasos sanguíneos. Cuando tenemos, por ejemplo, en un tejido una inflamación, una infección, y estos glóbulos tienen que llegar al tejido, el endotelio que reviste esos vasos expresa ciertas proteínas y ciertos complejos, lectinas, que son reconocidos por estas células. Entonces ellas vienen circulando con la sangre, pero al, al tomar contacto con estas células endoteliales se adhieren a la célula endotelial. Ahí hay fenómenos de adhesión. Ahora, esta célula, por ejemplo, este glóbulo blanco, que se adhirió a una célula endotelial, a partir de allí va a poder salir de la sangre y entrar al tejido, pero para eso tiene que, de alguna manera, romper la adhesión inicial con la célula endotelial. Es decir, que fue una adhesión y un reconocimiento y una adhesión transitorios, no permanentes. Es diferente cuando dos células se asocian entre sí, se reconocen entre sí, se adhieren y forman una estructura permanente. A eso lo llamamos complejo de unión. Complejo de unión es la forma que tiene, el nombre que damos a la estructura microscópica que se forma a nivel de microscopio electrónico. Eso es un complejo de unión, es una estructura estable, ¿sí?, que va a funcionar de modo permanente. Y en general, poseen elementos del citoesqueleto asociados, como vamos a ver. Esos complejos de unión pueden ser de tipo adherente, que haga que mantengan juntas firmemente dos células entre sí, o las células se adhieran fuertemente a la lámina basal, a la matriz. Eso también puede ser un complejo de unión. Existen varios complejos de unión adherentes. ¿Sí? Otro tipo son los que llamamos uniones oclusivas. Lo que hacen las uniones oclusivas o de sello es formar un sello entre las células endoteliales, separando dos compartimientos a un lado y a otro de estas células. Por ejemplo, imaginen ustedes, estas pueden ser células del epitelio del intestino. Lo que aquí está dibujado en rosado es la luz intestinal. Lo que aquí está dibujado en verde o celeste, no sé, es el interior, el medio interno del organismo, y esta es la lámina basal. Si las células absorben nutrientes, los liberan aquí, pero luego esos nutrientes se pueden colar por aquí, no vamos a tener una absorción eficaz. Por otra parte, si elementos que están en la luz del intestino ingresan libremente al medio interno, sin haber sido absorbidos y tal vez sin haber sido convenientemente procesados y digeridos, pueden ocasionar trastornos muy importantes al ser reconocidos como sustancias ajenas, extrañas al organismo. Entonces, es uno de los múltiples ejemplos que tenemos donde es muy importante sellar el espacio extracelular para poder separar cavidades a un lado y a otro de ese sello.
Bueno, este es otro tipo de unión, entonces uniones oclusivas. Un tercer tipo de unión son las uniones que forman canales de comunicación entre células. En estas uniones es posible venir desde el citoplasma de esta célula directamente al citoplasma de esta sin pasar por, en realidad, el espacio extracelular, porque hay un canal, un conducto que las une en forma directa. Obviamente que esto está regulado y además son moléculas muy pequeñas las que pueden pasar. Pero no importa, estas se llaman también uniones de hendidura, uniones gap, o uniones de formaciones de canales. La nomenclatura y los nombres que tienen todo esto varía mucho con los libros y demás, y por lo general vamos a tratar de usar muchos sinónimos para, en fin, tratar de cubrir toda esta amplia nomenclatura que lamentablemente caracteriza este tema. Yo no voy ahora, en 10 minutos, a referirme a todos los tipos de unión y a mostrar cómo son sus componentes, porque eso nos llevaría mucho tiempo y además sería un ejercicio inútil, porque eso está explicado y esquematizado en el texto. Sí quiero ir a un concepto. El concepto es que cuando ustedes estudien cada uno de estos tipos de unión, primero tienen que saber, tienen que estudiar cuáles son las proteínas de membrana de una célula y otra que median los fenómenos de adhesión, de reconocimiento. ¿Cuáles son esas proteínas que median la adhesión? ¿Son caderinas? ¿Son integrinas? ¿Son familias de las inmunoglobulinas? Bueno, segunda cosa, ¿hay elementos del citoesqueleto en relación a estas adhesiones? Es decir, ¿se ha formado un verdadero complejo de unión? ¿Cuáles son estos filamentos? Si hay citoesqueleto acá asociado, o son filamentos de actina o son filamentos intermedios. No hay participación de los microtúbulos en estas uniones. Quiere decir que yo puedo tener una unión intercelular asociada con filamentos de actina, asociada con filamentos intermedios. No directamente, en general hay otras proteínas intermediarias. Por ejemplo, si tengo como moléculas de reconocimiento y de adhesión caderinas y el elemento citoesquelético asociado son filamentos de actina, esto va a dar lugar a un complejo de unión llamado desmosoma de banda, o también llamado célula ocludens. En cambio, célula adherens. En cambio, si tengo caderinas y tengo aquí, en vez de filamentos de actina, filamentos intermedios, eso tienen otra forma, son redondeados, pequeños las uniones, y reciben el nombre de mácula adherens, o desmosomas, ¿no? Desmosomas de banda, como llamábamos a nosotros. Tienen además distintas disposiciones en las células, distintas formas, etc. Y así podríamos ir armando todo un esquema. Bueno, ¿cuál es el tipo de proteína celular que reconoce al otro elemento al cual se va a unir? ¿Hay o no elementos citoesqueleto asociados? Si no lo hay, la unión es transitoria. Si sí lo hay, entonces hay un complejo de unión. Bueno, ¿cuál es? ¿Es actina? ¿Es filamento intermedio? Ese es el tipo de razonamiento que ustedes tienen que hacer y el tipo de esquema que tienen que armar. Que por otra parte está armado en los textos. Te voy a dar un ejemplo. Un tipo de proteína de esta que está permitiendo el reconocimiento y la adhesión entre células son estas proteínas que están aquí, dibujadas en verde aquí, dibujada en azul en esta célula de la derecha. Esto es la membrana de una célula que está aquí, esto es la membrana de otra célula que está aquí. Esto es el citosol de una y de otra célula. Todo esto es el espacio extracelular. Un espacio extracelular muy pequeñito. Ven que acá dice que tiene 38 nanómetros. Bien, y medio. Esta estructura, formada por esta proteína y esta proteína, va a dar lugar a ese reconocimiento y a esa adhesión. Estas proteínas se denominan caderinas.
Se llaman así por la unión de calcio y adhesión, porque determinan un tipo de adhesión celular que es calcio dependiente. Si yo retiro la presencia de ion calcio de aquí, cambia la conformación tridimensional de estas proteínas, de las caderinas, y se sueltan y dejan de reconocerse. Una cosa importante con las caderinas es que cada caderina de una célula reconoce a una caderina igual en la célula vecina. Eso se llama un tipo de reconocimiento homofílico, es decir, se reconocen proteínas que son del mismo tipo. Existen muchos tipos de caderinas, existen muchas variedades de caderinas que son expresadas en distintos tipos de células. Y permiten explicar muchísimas cosas, no solo estructurales, sino también dinámicas del organismo. Miren, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Esto es el tubo neural en desarrollo de un embrioncito. Este es un tubo que se ha formado en el embrión. Está todavía un embrión formado por 3 capitas de tejido, ectodermo, mesodermo y endodermo. En determinado momento se forma este tubo a partir del ectodermo. Se llama tubo neural y a partir de aquí se va a desarrollar todo el sistema nervioso central, la médula espinal y el cerebro. Existe un grupo de células que se separan del tubo, se multiplican, luego migran, se agrupan a ambos lados y van a desarrollar, por ejemplo, ganglios y glías satelitales, neuronas ganglionares y glías satelitales. ¿Cómo ocurre todo este fenómeno de segregación de un tipo celular, migración, vuelta a agregarse, diferenciarse? ¿Cómo ocurre todo ese proceso? Y más aún, ¿cómo es que de este ectodermo de pronto se curva y en determinado momento estas células que están aquí se separan del ectodermo, ellas constituyen el tubo y por arriba el ectodermo se vuelve a reconstituir? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo grupos celulares que se asocian para formar algo y luego se separan y van a formar otras cosas. Y todo esto que parece difícil de explicar y es realmente maravilloso, en realidad depende del tipo de proteínas, de caderinas que las células están expresando. Por ejemplo, acá que es más fácil, todas estas células formaban un tipo, expresaban en sus membranas un tipo de caderina que es la caderina E. Esta caderina E es común a todas estas células del ectodermo. Ahora, en determinado momento, estas células dejan de expresar caderina E. Entonces son, digamos, no es que sean disociadas, pero ya no son asociadas a las otras que sí tienen caderina E. A su vez, no se dispersan porque todas ellas tienen otro tipo de caderina en común, que es la caderina N. Entonces van a formar esta estructura que está aquí. ¿Entienden lo que quiero decir? Estas células antes expresaban caderina E, formaban parte de una capa. Cambiaron el tipo de caderina que expresan, cambió su programa genético y eso hace que cambie hasta su ubicación dentro del cuerpo del embrión. En estos casos, en este caso les estoy mostrando cómo, o contando cómo el tipo de caderina es característico de los tipos celulares y permite modular fenómenos estructurales que son dinámicos, cambiando el tipo de caderina que voy a expresar. Ahora, muchas veces una célula va a utilizar las caderinas para formar complejos de unión estables. Entonces, esta célula 1 se va a unir con la célula 2. Se van a unir las caderinas lateralmente y además transversal, en forma trans a la célula opuesta. Van a formar una unión, un complejo, porque se van a asociar por el lado citosólico con elementos del citoesqueleto. En este caso, el dibujo muestra la unión con filamentos de actina, y eso daría lugar a un dermosoma de banda. Si esto fuese un filamento intermedio
y estas otras proteínas, entonces tendríamos un desmosoma. Aquí vemos a ese desmosoma de banda, unido con filamentos de actina, como decía. Entonces tenemos el tipo de proteína, célula-célula, la proteína transmembrana que reconoce y permite la adherencia inicial, y como esa proteína, en este caso las caderinas, están asociadas por medio de otras proteínas con los filamentos de actina, eso forma un complejo de unión estable. Vean ustedes, entonces, repasen el libro y busquen cuáles son los tipos de proteínas que hay célula-célula que permiten la adhesión célula-célula en complejos ocluyentes, de anclaje y resistencia, adherencia intercelular, formadoras de canales, si se asocian o no con el citoesqueleto, si es con filamentos de actina o filamentos intermedios, cuáles son el tipo de proteínas que intervienen, y en el caso también de la asociación a la matriz, cuáles son las proteínas que intervienen en el reconocimiento de la matriz. Estas no van a ser caderinas, les adelanto, van a ser otras proteínas, se llaman integrinas. Las caderinas dijimos que median contactos homofílicos. No puede haber una integrina, una proteína aquí que reconozca a otra igual del otro lado, porque del otro lado no hay otra cosa igual, no hay otra célula, sino que hay matrices. Así que estas son integrinas. Y bueno, ármense todo este esquema y miren en el libro, teniendo además en cuenta cuál es el tipo de consecuencia funcional que tiene cada una de estas asociaciones moleculares. Nos vemos en las próximas clases.